En su sesión de este martes, el Pleno de la Suprema Corte resolvió 3 declaratorias generales de inconstitucionalidad. 2 fueron procedentes. El Pleno de la Corte declaró la invalidez general de porciones de artículos del Código Civil de Tabasco que regulaban aspectos del contrato de gestación subrogada, también conocida como vientre de alquiler. Lo hizo mediante una declaratoria general de inconstitucionalidad. En el caso, el Congreso tabasqueño no modificó las porciones sobre la imposibilidad física o la contraindicación médica de la madre para realizar la gestación en su útero, así como la restricción de edad entre los 25 y 40 años para convertirse en madre mediante reproducción asistida. Porciones de las que la primera sala ya había determinado la invalidez. El plazo de 90 días concedido al Congreso del Estado de Tabasco transcurrió del 5 de septiembre de 2022 al 27 de febrero de 2023, sin que a la fecha se haya reformado o derogado dicho precepto, por lo que subsiste el problema de inconstitucionalidad. La segunda declaratoria general de inconstitucionalidad quedó sin materia, es decir, no había elementos a revisar, pues en el asunto previo ya se había declarado inválida la norma correspondiente. En la tercera declaratoria general resuelta en esta sesión, el Pleno expulsó la segunda parte del último párrafo del artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles de Jalisco sobre sanciones a servidores públicos del Poder Judicial de ese estado. Ya la primera sala se había pronunciado sobre la invalidez y el Congreso de Jalisco no reformó la norma. Toda vez que no ha sido publicado algún decreto en ese sentido, subsistiendo el problema de inconstitucionalidad. En consecuencia, se propone de emitir la declaratoria general respectiva. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y con el fin de proteger los derechos de las personas con discapacidad, la Suprema Corte ha emitido diversos criterios, guías y protocolos. Óscar González nos comenta. Como una herramienta práctica a favor de garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación elaboró una guía en lectura fácil en el marco de la difusión de los derechos humanos que hace el máximo tribunal del país. Destacó que el punto de partida obedece al reconocimiento de que día con día las personas con discapacidad deben enfrentarse a un mundo diseñado para las mayorías. Señaló, por ejemplo, la falta de accesibilidad a edificios, a espacios públicos y al transporte, o la ausencia de información en formatos accesibles. Consciente de esta deuda histórica, la Suprema Corte desarrolló esta línea jurisprudencial reflejándose en la implementación de políticas públicas transversales, punta de lanza a nivel mundial entre instituciones del sector público y privado. Así, la Corte ha dictado lineamientos sobre cómo salvaguardar el derecho a la educación a este grupo poblacional, ha reiterado su derecho a contraer matrimonio y a votar. Asimismo, se cuenta con el protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad, con el que las personas juzgadoras, conforme al caso específico, deben implementar ajustes al procedimiento, encaminados a eliminar las barreras que pudieran limitar la participación de las personas con discapacidad en procesos jurisdiccionales. De esta manera, la guía para elaborar sentencias de lectura fácil para personas con discapacidad intelectual es el primer instrumento en nuestro país con sus características, al ofrecer una serie de pautas sobre la redacción de sentencias y proporcionar herramientas para la adaptación de una sentencia en formato tradicional a un texto con accesibilidad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. En su sesión de este miércoles, la primera sala analizará asuntos relacionados con las Fuerzas Armadas y responsabilidad patrimonial, además de un asunto sobre la pérdida de la patria potestad. De la lista de asuntos que resolvería la primera sala de la Corte en su sesión de este miércoles destacan un amparo directo en revisión por el que determinaría la validez del plazo de 2 años para que desaparezca la responsabilidad estatal ante la falta de exigir que hubo daños físicos o psíquicos por su actividad irregular en casos de uso injustificado de la fuerza y que resulten en la ejecución extrajudicial de una persona. Esto en un caso en el que una pareja fue asesinada por un militar en un enfrentamiento contra miembros del crimen organizado. A la pareja le hicieron pasar
por delincuentes para justificar el asesinato. 6 años después, la hermana de una de las víctimas y tutriz de las 2 hijas del matrimonio presentó ante la Sedena un escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado. Hay también un amparo directo en revisión por el que la Sala analizaría la constitucionalidad del artículo 280 del Código Penal de Nuevo León, específicamente en la porción que establece la sanción de la pérdida de la patria potestad por el incumplimiento de obligaciones alimentarias. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La Defensoría Pública Federal dio a conocer que continúa impulsando estrategias frente a la prisión preventiva, promoviendo la revisión de la medida cautelar en los casos que acompaña. A la fecha, ha promovido 1.805 incidentes de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva por exceso o partiendo del criterio de la Corte Interamericana, de los cuales se ha obtenido el cambio de medida en 179 casos. Otros casos que sigue acompañando son los de Brenda Quevedo, que lleva más de 15 años en prisión acusada de los delitos de delincuencia organizada y secuestro, y el de Israel Vallarta, quien tiene 17 años en prisión preventiva acusado de secuestro. En los 2 casos, vía amparo, ha solicitado el cambio de medida cautelar. Y justamente la Defensoría Pública Federal se presentó una novela que aborda la vida de Hermila Galindo, feminista y revolucionaria. La directora ejecutiva de la organización Impunidad Cero, Catalina Cune, lamentó que las mujeres siguen padeciendo problemas que se presentaban hace más de 100 años durante la época revolucionaria. Durante la presentación del libro No me cerrarán los labios, una novela sobre Hermila Galindo, feminista y revolucionaria, de la escritora Avia Castillo, la activista señaló que solo ha habido avances en algunos aspectos. También pasa que sigue habiendo cosas que están iguales para las mujeres desde 1910, cierto, y más o menos las discusiones, digo que más allá del divorcio y el voto, que son 2 cosas que pues Hermila tiene mucho que ver en lograr, pues los problemas más o menos van siendo los mismos y nos seguimos quejando más o menos de lo mismo, lo cual pues da que pensar. Especialistas en temas feministas y la autora de la obra destacaron el trabajo que realizó Hermila Galindo durante la época de los revolucionarios constitucionalistas a favor de las mujeres. Bueno, pues sí, exactamente fue su lucha por el voto femenino, para que el voto femenino se incluyera en la Constitución de 1917, lo cual sabemos eso no ocurrió. Bueno, también impulsó mucho la ley del divorcio, que esa, bueno, fue una ley bastante progresista y muy de avanzada. En todo momento, desde la sencillez y la humildad, nos muestra una historia heroica de una mujer capaz de ver por otras mujeres, valiéndose de una agudeza mental que le permitió estar en el lugar correcto, en el momento oportuno y aprovecharlo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. En más información, el Consejo de la Judicatura Federal lanzó la convocatoria del tercer concurso para la selección de 15 peritas y peritos médicos que serán adscritos a la unidad de peritos judiciales. 8 plazas serán para mujeres y 7 para hombres. Las personas que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria podrán inscribirse del 21 al 25 de agosto de 2023 en la página web de la Escuela Federal de Formación Judicial. El 18 de septiembre, el Consejo de la Judicatura Federal publicará la lista de las personas aspirantes aceptadas al concurso. Y con esta información vamos a hacer una pausa. Son las 8 de la noche con 40 minutos. Regresamos con más noticias. Al regresar, en 6 de cada 10 municipios del país hay presencia del crimen organizado. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más noticias. Durante una conferencia virtual en el INACIPE, se advirtió que cuando se denuncia a una persona como desaparecida, se entiende en automático que está privada de la libertad. En el 90% de los casos de desaparición de personas que se llevan ante tribunales en México, el Ministerio Público no cuenta con pruebas objetivas que permitan corroborar que la persona presunta culpable cometió el delito. Y ante esa ausencia, debe recurrirse a la prueba circunstanciada para evitar que los casos se caigan,
señaló la agente del Ministerio Público del Estado de México, Saray Rojas, al impartir conferencia virtual convocada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Regularmente el hecho atribuible siempre nos exige que tengamos un día, una hora, un modo en el cual se cometió el delito. Sin embargo, muchas veces no tenemos con exactitud. En esa parte es muy importante que nosotros logremos establecer lo más cercano, la última vez que fuera vista la víctima. Compartió algunos requisitos indispensables para la correcta judicialización de los casos de desaparición de personas. Destacó acreditar primero la comisión del delito de privación de la libertad. Con el boletín de urgencia. En el momento en el que se emite un boletín de urgencia de búsqueda de una persona y se determina que está desaparecida, la Convención Interamericana, en la sentencia del campo algodonero, ostentó y determinó que al momento de que una persona está plenamente identificada como desaparecida, se entenderá en automático que está privada de su libertad. Señaló que dadas las diversas conductas delictivas que rodean a la desaparición de personas, como la privación ilegal de la libertad, la privación de la vida, el ocultamiento y en muchos casos la intervención del Estado, es un delito de lesa humanidad que no prescribe y por ello amerita prisión preventiva oficiosa. Y en más de estos temas, al menos un grupo del crimen organizado opera en 6 de cada 10 municipios del país. Esto de acuerdo con un informe realizado por AC Consultores. Revela que en 102 de los 2.471 municipios de México, que representan el 4% del territorio nacional, hay entre 5 y 15 células delictivas que se disputan el territorio, lo que genera constantes enfrentamientos y homicidios. Las zonas con mayor densidad de grupos criminales son Tepalcatepec, Michoacán y Ciudad Juárez, mientras que la Ciudad de México se concentran en las alcaldías Iztapalapa y Gustavo Amadero. En otra información, durante la presentación de una prueba piloto sobre participación política de personas en prisión, se reveló que en la capital del país se han presentado 21 iniciativas para garantizar el ejercicio de sus derechos políticos. Para dar seguimiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral sobre la restitución de los derechos políticos y de participación ciudadana de personas en prisión preventiva, organizaciones e instituciones en la Ciudad de México presentaron los resultados de una prueba piloto en centros penitenciarios de la capital. Se trató de la implementación de talleres de sensibilización que incluyó al personal penitenciario y de las instituciones electorales en temas como educación cívica, acceso a la información, entre otros. Consideramos que la restitución, no solo los derechos políticos, sino también los de participación para estas personas que están en contacto con el sistema de justicia, puede influir en que sí en los procesos de reinserción, pero también en la inclusión de sus demandas. En la prueba piloto se incluyeron a personas en prisión preventiva del Reclusorio Varonil Sur y del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitla. Nos permitan ver que los temas de reinserción no solo pasan por hablar de prisión, pasan por hablar de inclusión, pasan por hablar de derechos, pasa por hablar de desigualdades. Que construir desde los derechos humanos, desde la dignidad, es el mejor camino que tenemos como sociedad, es el mejor camino que tenemos como seres humanos. Se estima que a la fecha se han presentado en el Congreso capitalino 214 iniciativas de participación ciudadana para personas en prisión preventiva. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez. Y en más temas electorales, el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, impugnó ante el Tribunal Electoral los resultados del Frente Amplio por México, en los que se determinó que no continuará en el proceso interno rumbo a la candidatura presidencial de 2024 porque no alcanzó las firmas necesarias. Interpuso un juicio para la protección de los derechos político-electorales ante la Sala Superior, el cual fue turnado a la magistrada Mónica Aralí Soto. Y luego nos eliminan más de 20,000 firmas, casi 27,000 firmas, que tiene que ver con los excedentes. Buscamos resolverlo en el interior, pero es el día y la hora en que no nos dan respuesta, ni siquiera a los 4 escritos previos que presentamos.
En más noticias, organizaciones de la sociedad civil condenaron que se criminalice a las personas defensoras del medio ambiente, al tiempo que demandaron se ponga en libertad a Pablo López, procesado por homicidio. En el marco del conversatorio virtual Miradas Internacionales sobre la criminalización de la defensa de la tierra, organizaciones de la sociedad civil exigieron la liberación del defensor del bosque, Pablo López Alavés, quien cumplió 13 años en prisión acusado de homicidio. En el evento participó la defensora Yolanda Pérez Cruz, quien explicó que su esposo Pablo fue detenido arbitrariamente el 15 de agosto de 2010 por un delito que no cometió y permanece encarcelado en el penal de Etla, Oaxaca. El gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara, que cumplan su palabra de apoyar a los indígenas y que liberen a Pablo López Alavés inmediatamente, porque Pablo López Alavés es inocente. Que el gobierno federal, la oficina de presidencia y de Alejandro Encinas pueda mirar que este sexenio no puede terminar sin que haya sido liberado Pablo López Alavés. Lamentaron que no es el único caso que hay en México de personas defensoras de derechos humanos que están en prisión por defender el medio ambiente y sus tierras. Pablo López Alavés representa a quienes por la defensa del territorio han sido víctimas de criminalización o de montajes judiciales en México. Sucede en uno de los países más peligrosos para ser persona defensora de derechos humanos, sobre todo la tierra y el territorio. Lamentaron que en este tipo de casos se busque beneficiar a grupos de ricos y poderosos que han explotado ilegalmente los recursos naturales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Las fracciones que integran el Congreso de la Unión han comenzado a delinear la agenda legislativa para el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre. Más de 70 nombramientos pendientes en el Congreso de la Unión son parte de los temas prioritarios de la agenda legislativa para el próximo periodo ordinario de sesiones. No solo es el tema del INAI, que es importante, sino son más de 70 nombramientos. Entonces, hay una postura que dice vamos por el INAI y hay otra postura que dice vamos por todo. Entonces, en esa dicotomía que hay de unos y otros, pues no han podido avanzar. Entre los asuntos que discutirán las y los legisladores en las reuniones plenarias destacan seguridad, economía, así como el análisis de diversas iniciativas. Se tienen iniciativas también que hablan de beneficios para las mujeres y vamos a estar insistiendo en que puedan aprobarse. Y obviamente tenemos pues algunos para que se retomen, ¿no? Iniciativas que dicen que van a llegar, que nosotros ya estamos analizando, como es esta de los drones. En la sesión de este martes, la Comisión Permanente otorgó una licencia al diputado Santiago Krill para separarse del cargo por tiempo indefinido. En su lugar como presidenta de la Cámara de Diputados quedará la legisladora Noemí Berenice Luna Ayala. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Un juez federal concedió una suspensión definitiva en contra de la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Esto como respuesta a uno de los 41 amparos en contra de la ley del CONACYT interpuestos por organizaciones civiles. Un juez del Centro de Justicia Penal Federal en Puebla determinó que un policía municipal deberá reparar el daño, ofrecer una disculpa pública y tomar cursos en materia de libertad de expresión por la agresión en contra de un comunicador. El Instituto Nacional de Migración rescató a 231 migrantes que viajaban en la caja de un tráiler en la carretera México-Puebla. Se trata de 84 mujeres y 8 hombres adultos, 120 menores acompañados, 18 adolescentes no acompañados de Guatemala y un hombre de El Salvador. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al IMSS por el fallecimiento de una persona en el Hospital General número 6 en Nuevo León, que no fue atendida adecuadamente durante una perforación intestinal en 2022. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez.
Y en información internacional, una jueza de Montana, Estados Unidos, determinó que las y los jóvenes tienen derecho a un medio ambiente saludable, por lo que invalidó una política del gobierno estatal con la que se expedían permisos a empresas petrolíferas. Argumentó que estas no toman en cuenta el efecto que generan los gases de efecto invernadero y, por tanto, en el incremento del cambio climático durante la producción de gas natural. Lo anterior surge de una protesta y un recurso presentado por un grupo de 16 jóvenes de entre 5 y 22 años. Un incendio provocó la explosión de una gasolinera, dejando al menos 35 muertos y 115 lesionados. Autoridades confirmaron que algunos heridos serán trasladados en avión para recibir tratamiento médico. Es la peor explosión accidental en Rusia desde 2022. Luego de registrar un récord de 21.3% en las estadísticas del desempleo juvenil desde 2018, la Oficina Nacional de Estadística de China suspenderá la publicación mensual de dichos datos hasta que mejoren y optimicen los estudios sobre el mercado laboral. International Rights Advocates, organización defensora del bienestar infantil, presentó una demanda contra el gobierno de Biden para bloquear las importaciones de cacao cosechado por niños en África. Los niños fueron obligados o engañados para aceptar el trabajo, algunos sin recibir paga. El gobierno de Nicolás Maduro apeló la decisión de la Corte Penal Internacional sobre investigar los crímenes de lesa humanidad en el país, argumentando que la decisión tiene graves errores legales y es parte de una motivación política para presionar un cambio de régimen por parte de potencias extranjeras. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Héctor García Mejía. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano otorgar medidas de protección para garantizar su seguridad a una persona identificada con las iniciales AAQO y su familia, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y riesgo de daño irreparable a sus derechos. El beneficiario realiza labores de defensa de derechos humanos y su hermana, identificada con las iniciales ALQO, y sus hijos son sobrevivientes de trata de personas. La parte solicitante informó que la familia es objeto de vigilancia, seguimientos, amenazas y otros hechos de violencia en su contra desde 2022. En otros temas, en el marco de la Feria Nacional de Empleo 2023, se mencionó que en México existen más de 4 millones de emprendedores. Actualmente las empresas exitosas están modelando la manera en que se generan los nuevos modelos de negocio, afirmó el especialista en emprendimiento Fernando Flores en un webinar y como parte de la Feria Nacional del Empleo para la Inclusión Laboral de la Juventud 2023 a cargo de la Secretaría del Trabajo. El experto ejemplificó: Uber. El modelo de negocio de un taxi o de un transporte ya existía, pero el cómo lo abordaron generó un cambio y moldeó la forma en la que ahora tú quieres consumir el transporte. Puedes seguir queriendo consumir el taxi, pero ahora ya lo quieres llamar. Ya no solo querías ir al sitio o llamar al sitio, ya lo quieres tener en algo que sea más accesible, que sea monitoreable, que tengas más datos, etc. Con el tema del emprendimiento y la sostenibilidad, Fernando Flores dijo que iniciar con una idea y poder materializarla no es un camino fácil, pero que hay que estar conscientes de que vale la pena al 100%. Entonces, nuevamente, prepárate para la aventura. Es algo muy divertido. No es fácil, pero es muy divertido y es algo muy autorrealizable. Informó que en nuestro país hay más de 4 millones de emprendedores, quienes emplean al 70% de las personas laboralmente activas y que representan el 54% del PIB nacional. El experto abundó que la sustentabilidad no solo es el medio ambiente, sino también son las personas, la sociedad en su conjunto y la naturaleza, en concordancia con el tema económico. Para el canal El Poder Judicial de la Federación, Óscar González. El tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con 13 centavos, de acuerdo con información del Banco de México.
El precio de la tortilla llegó a 30 pesos por kilo en diversas localidades al norte del país, debido al aumento en los costos de producción y distribución de los insumos, reveló el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. En el Valle de México se mantiene en un promedio de 20 pesos por kilo. El Infonavit alertó a los derechohabientes que si alguien les ofrece comprar un auto usando su crédito o bien otorgarles en efectivo el monto que tienen ahorrado en la subcuenta de vivienda, se trata de un fraude, ya que no se puede utilizar para dichos fines. La empresa Inmuebles 24 reveló que ha aumentado el costo del metro cuadrado de viviendas cerca de áreas naturales de la Ciudad de México. Va desde los 19,000 a los 29,000 pesos cerca del Parque Bicentenario, de 40,000 a 44,000 pesos en los alrededores de los viveros de Coyoacán y de 50,000 a 72,000 pesos en la zona del Parque La Mexicana. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Por primera vez en 4 años, la riqueza mundial disminuyó en un 2.4% en 2022, es decir, 11.3 billones de dólares en comparación con 2021, debido principalmente a la depreciación del dólar frente a otras monedas y a los altos niveles de inflación, de acuerdo con un informe del banco Credit Suisse. Detalla que esta pérdida se concentra en las regiones con mayores recursos económicos del planeta, Norteamérica y Europa. América Latina fue la única región donde hubo un aumento del patrimonio de 2.4 billones de dólares, gracias a que sus monedas, entre ellas el peso mexicano, incrementaron su valor frente al dólar. Y en más noticias, participantes en un foro revelaron que la inseguridad que se registra en el país ha propiciado un aumento en la contratación de empresas de seguridad privada. Las empresas de seguridad privada en México representan el 1.8% del Producto Interno Bruto y emplean a más de 900,000 personas. También la incorporamos en la regulación sobre la coordinación sobre los prestadores de servicios de seguridad privada y en los 3 órdenes de gobierno para la adecuada organización. Que a nivel federal sumamos más de 1,400 empresas registradas y de forma estatal y municipal otras 4,000 aproximadamente. Durante la entrega de reconocimientos de la 5ª edición del diplomado Empresas de Seguridad Exitosas Sostenibles, expertos aseguraron que este sector debe ser reconocido y mejor remunerado debido a las situaciones de peligro que enfrentan. Y uno de los ejes constantes que interrumpe brindar la seguridad a la población es la falta de presupuesto, herramientas y capacitación. Por ello, hemos trabajado para erradicar a uno de estos problemas, por demostrar la dignificación de los policías. Señalaron que la contratación de estas empresas se ha incrementado debido a la inseguridad que afecta al país. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Es así como llegamos al final de este espacio, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre de todo este equipo le deseamos que tenga una excelente noche. Descanse.